que hemos organizado para formación interna dentro de la plataforma y me apuntaron para este previo de autoconsumo y vamos a empezar. A ver, hay una cosa, hemos dicho que en teoría el horario es de media hora. Sí. Yo traigo una presentación que da para mucho más, pero con la idea de primero saltar cosas, ir saltando pantallas a las que veamos que sean un poco irrelevantes en este momento, y segundo, llegar hasta donde lleguemos. Entonces, si pasas al siguiente, que vemos el índice. Hola, buenas tardes. Hola. Empezamos por ver qué es el autoconsumo así en general, por qué es importante, y la situación legal en España. Yo creo que el objetivo sería, por lo que me habéis dicho los días pasados, ver esto principalmente, y luego si podemos ver algo de autoconsumo compartido, hasta donde se pueda, razonablemente, porque el material es bastante. Entonces, si queréis entramos, y bueno, y si queréis decir esto no lo veamos porque esto no lo sabemos, o al revés, profundizar un poco, pues decís. Pues, ¿en qué consiste el autoconsumo? Pues ya no voy a decir nada nuevo. Sí. Estamos hablando de autoconsumo eléctrico, o sea, no es poner tomates en la terraza, con generación renovable, no es como un grupo electrógeno, conectado a la red de distribución. Esto es, no estamos hablando de instalaciones aisladas, esto tiene un marco legal distinto, ni de sistemas de emergencia en los hospitales, estamos hablando de conectados a la red, autoconsumo individual, colectivo o compartido, y un criterio, digamos que generalmente aceptado, es que el punto de generación y los puntos de generación y de consumo estén razonablemente cerca. Porque si hay soluciones por ahí, como estoy nombrando ahí abajo, en los que un usuario tiene una forma de generación, una participación en un sitio, y a muchísimos kilómetros tiene un punto de consumo, y entonces lo que genera por un lado se le descuenta en la factura como si fuera autoconsumo, pero a eso si no hay un criterio de cercanía, en general tendemos a llamarle otra cosa, a lo mejor autoconsumo virtual o algo así, pero en general vamos de cerca. Pasamos. Entonces, bueno, pues ya sabéis, la red de distribución va alimentando las... Aquí pongo, en las figuras pongo siempre ejemplos de viviendas. En realidad pueden ser viviendas, pueden ser locales comerciales, pueden ser industriales, oficinas, cualquier cosa. De hecho, muchas veces la vivienda es donde menos interés tiene hacia el autoconsumo comparado con las otras posibilidades. Pero bueno, para hablar de figuras pongo hogares. Entonces, normalmente llega la corriente de la red a los puntos de consumo a través de un contador que mide el consumo. Entonces ponemos los paneles, típicamente estamos hablando de generación fotovoltaica, es la cosa más normal en el autoconsumo. Los paneles generan corriente continua, el inversor la convierte en alterna y tenemos una autoproducción, se enchufa directamente, ya sea en bifásico, o sea en monofásico o en trifásico, y ya está. Eso significa que si consumíamos una cantidad y nos entra de la instalación otra cantidad, se resta de lo que está contando el contador, que es el objetivo, ¿no? Que el contador cuente menos. Incluso puede pasar que a ciertas horas el contador tenga que contar al revés, porque la autoproducción es mayor que el consumo. Tiene que estar preparado, para que tiene que ser bidireccional. Deberíamos poder exportarlo, nadie que nos impida exportarlo, porque es energía limpia que puede aprovechar el resto de la red. Y si es posible, deseablemente, que el señor que ha puesto los paneles, o sea, el dinero, le dieran alguna remuneración por ese dinero, por esa energía que vierte a la red. Luego hay una serie de cosas, se puede poner un dispositivo para evitar el vertido, cosa que no sería deseable, pero tiene ciertas facilidades administrativas. En España de momento sigue obligándose a poner un contador de generación en este punto, lo cual en esta configuración es un despilfarro innecesario, luego lo veremos. Luego hay otros elementos, soporte, de protección, etc. Y por supuesto, opcionalmente una batería que veremos que también es importante, puede conectarse en continua o en alterna con otro inversor. ¿Pasamos? Perdona, una pregunta. Sí. Por la atención, por favor. ¿La alimentación a los equipos se hace directamente en los paneles o es a través de la batería? No, la batería se conectaría en paralelo, ya sea en continua, conectándose aquí
o más normalmente en alterna. O sea, que la batería no está en flotación, perdona. Que no está, digamos, como si dijéramos, cuando se necesita es lo que consumen a los equipos. No, la batería está conectada permanentemente, lo que pasa es que tiene una forma de poner un algoritmo que sepamos cuándo tiene que cargar y cuándo tiene que... Eso es un tema que merece un estudio, que no me he especializado, porque ahí la gente te vende controladores de batería, pero la batería no es solamente la batería. Sí, tienes, además del inversor, si va en alterna, para poder cada vez convertir la corriente en una alterna. Mira, quizá José Carlos pueda... Pero vamos, actualmente, perdón, los inversores, la mayoría ya vienen preparados para hacer el propio inversor. Exactamente. Tanto en continua como en alterna. Ya, pero aparte de lo que es la conversión... No, pero la carga de batería, si te dice en todo momento qué tipo de carga o qué cantidad de carga tienes en la batería y cuándo necesitas cargarla o descargarla. Claro, pero además de sobre eso te ponen incluso un controlador inteligente con un software que te tiene en cuenta cuánto estás consumiendo en ese momento, qué carga tienes, las expectativas de generación, tienes a lo mejor se conectan con internet, ya los programas que tienen, yo te digo, por eso no me he metido mucho, pero se conectan a internet para saber la previsión de generación de las próximas horas, pueden aprender de tu consumo habitual, o sea, puedes sofisticar eso al máximo. Es un mundo que tiene un desarrollo propio, aquí prácticamente no me meto hoy. Hay una pregunta que quería hacer. ¿El dispositivo de vertido cero para evitarlo es alguna protección para el vertido cero? No, el vertido cero es que tiene alguna ventaja legal si no viertes de cara a las facilidades administrativas para legalizarlo, lo que haces es que pones un medidor en el punto de consumo, entonces dices, estoy consumiendo 100 vatios, si me está generando 1000, aquí hay una alimenta, digamos, a un dispositivo que puede estar aquí o puede estar dentro del inversor también, para que, aunque podría estar generando 1000, inyectando 1000, no genere más que los 100 que estoy consumiendo, de tal manera que nunca vaya a haber un excedente hacia la red. ¿Y el resto no se llevan a la red o qué? En el caso de que pongas un dispositivo de vertido cero, ya. que no debería ser, o sea, es una solución que se ha usado y está en ciertas comunidades autónomas, se regula para que tengan alguna facilidad administrativa y, en fin, es una posibilidad que la menciono, pero no es deseable porque estás renunciando a una energía limpia que se puede aprovechar. Pasamos este tema. Perdona, ¿y este sistema funciona en la actualidad? ¿No? Bueno, esto está en el mundo es masivo, en España hay pocas. No, te digo en España. En España también hay gente, pero por motivos que veremos políticos, pocas, pero sí hay. Luego aquí hay en el tema del autoconsumo fotovoltaico, bueno, en general, estamos hablando de renovables, que son más o menos impredecibles, no son regulares en cuanto a su producción. Tenemos el caso típico de un negocio que tiene una curva de consumo, que suele ser típicamente diaria, poco consumo de noche y mucho consumo de día, por la mañana y por la tarde, y hay un alto grado de coincidencia con las horas habituales de sol cuando no está nublado. Esa coincidencia es lo que buscamos, es el autoconsumo, es esta superficie de aquí, cuanto más grande sea mejor, para que aprovechemos la energía solar y no tengamos que ni que chupar de la red, que es lo que llamamos la demanda, que es cuando no hay sol, y tampoco esta zona de aquí arriba, que son los excedentes, que es cuando generamos más de lo que necesitamos, que también hay que minimizarlo porque significa que si podemos poner una instalación potentísima que tenga excedente, pero nos ha costado un dinero, no se trata tampoco de invertir sin necesidad. Este es un negocio típico que trabaja de día. En un hogar típico las cosas son un poco peores normalmente porque solemos estar un poco por la mañana, la gente se va al colegio y al trabajo y el consumo no suele coincidir con las horas de sol. Entonces, hay un problema para hacer interesante el autoconsumo doméstico, que es esta falta de coincidencia habitualmente. Para eso, la solución a las baterías es estos excedentes grandes que tenemos a estas horas diurnas, almacenarlos en la batería y aprovecharlos aquí. En otros países que han sido más pioneros en este tema, inventaron lo del balance neto, que es que este excedente que se genera y se vierte en la red, contabilizarlo y digamos que gracias a él, digamos que la red de distribución nos sirviese como si fuese una batería y en la energía que hemos vertido poder aprovecharla a las horas
que no hay sol. Y no solamente a las horas, sino incluso días distintos, cuando son días nublados, etcétera, etcétera. El tema del balance neto estuvo muy de moda por ahí por el mundo, aquí soñábamos con él durante años. Hoy por hoy ya, de cara a la nueva regulación, nadie aspira a él, pero por lo menos a que se remunere de alguna forma ese excedente, sí. ¿Pasamos? Bueno, ¿por qué es importante y por qué estamos hablando del tema? Pasamos, bueno, esto es un poco un resumen de lo que es el viejo modelo energético, el oligopolio, las puertas giratorias, todo esto lo sabéis, imagino todos, y no voy a pasar más tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues que la generación fotovoltaica se ha abaratado muchísimo y como es pequeñita, modular, puedes crear desde un único panel hasta muchísimas plantas de una forma modular, pues nos permite producir nuestra propia electricidad, que es lo que llamamos autoconsumo localmente, ¿no? Luego ya otras... Es una parte, es una pieza del modelo energético, una pieza importante, una pieza más, pero importante, ¿no? Pues esto es bla 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 que a vosotros nos sobra. Beneficios, esto es una abrumadora lista de beneficios donde el usuario quizás es el que menos puede beneficiarse muchas veces. El usuario tiene el beneficio del ahorro en la factura. Es un ahorro poco relativo porque antes de tener ese ahorro tenía que hacer una inversión y eso no es gratis, ¿no? Quizás si vemos es el país, o sea, digamos la sociedad es la que más se aprovecha. Tenemos las ventajas de la generación distribuida, ahorramos pérdidas en red, las ventajas de ser una fuente autóctona, que ahorramos en divisas, en combustibles importados, las ventajas de ser una fuente renovable. Fuente renovable es importante a nivel del mundo porque es energía limpia, renovable, etcétera, etcétera, pero además, a nivel económico, el hecho de que sea energía conseguida gratis del sol significa que estamos abaratando el pool y por lo tanto estamos abaratando la factura de los demás. Contrariamente al mensaje que nos han transmitido de que el autoconsumo es de privilegiados que quieren aprovecharse del resto de los consumidores, la realidad pasa que no está cuantificado, pero ahí puede haber ejercicios de simulación. Pero el autoconsumo ahorra la factura del resto de los consumidores. Ahorra en CO2, lo cual hasta ahora no significaba nada, pero ahora ya tiene un precio importante en los mercados el CO2 últimamente. Es otro coste del sistema que reducimos. Y en definitiva al sistema eléctrico le ayuda. Puede ser un poco más complicado de gestionar, pero le ayuda, le evita picos, etcétera, etcétera. Digamos, reduce sobrecargas de la red, sobre todo con baterías, pero sin baterías también. Luego, económicamente, pues es una fuente de riqueza a nivel local, de empleo, etcétera, etcétera, muy importante. Finalmente, a nivel social, lo que significa, lo que es también parte del nuevo modelo energético, democratización de energía, empoderamiento, a nivel social, conciencia del medio ambiente, del ahorro, o sea, el consumidor que se mete en esto, de repente se convierte en una persona concienciada, más concienciada de lo que ya era, sobre cuándo gastar, cómo, ahora es mejor, ahora sobra, ahora es conciencia con el tema. Perdona, ¿por qué has borrado lo de supervivencia? Sí, porque, bueno, en la práctica parece ser, resulta que las instalaciones que se montan, así como hemos dicho, conectadas a la red, cuando la red cae, ellas se caen también, porque hay una norma que prohíbe que inyecten electricidad hacia la red si la red está caída. Por ejemplo, si es una avería, pues sería deseable que no lo hicieran, pero pueden que haya cortado la red por un problema de mantenimiento, que hay unos técnicos de la eléctrica que estén operando en la vecindad. Entonces, para que no se electrocuten, básicamente, porque no debería haber corriente y hay una norma que obliga a que no haya corriente. Si no hay corriente en la red, ellas no pueden inyectar, las instalaciones de consumo no pueden inyectar por seguridad. Es una norma, por tanto no se puede usar como criterio de supervivencia. Yo, si se va la luz, tengo mi suministro. No se puede entonces en ese momento consumir a tu propio... Tal como están organizados, o sea, tal como la ley obliga a vender los inversores deben cortar el suministro cuando no sienten que hay corriente en la red. O sea, aquí no estoy haciendo pura propaganda, estoy diciendo que a nivel de horarios incompatibles o a nivel de esto tienen también sus cosas, ¿no? Pasamos. Perjuicios del autoconsumo, claro que tiene perjuicios, pero ¿para quién?
pues justo lo que hemos visto que son beneficios sociales para las grandes eléctricas, pues son, si ahorramos en la factura es un perjuicio para ellas. Si ahorramos en la nuestra y en la de todos, al abaratar el mercado mayorista, estamos reduciendo sus beneficios. Y eso es muy significativo. O sea, en Alemania están ya muy acostumbrados a que cuando hace sol, la energía gratis, tiene que estar casi malvendiéndola, exportándola a los países vecinos, como tiene muchas interconexiones, porque ahí no vale nada, la energía sobra. Y luego el tema de la democratización de la energía, lo que es la conciencia social, tampoco les interesa a las eléctricas. Y luego aquí, entre comillas, están puestos los argumentos que dan las eléctricas y las que daba el anterior gobierno de por qué el autoconsumo era malo. Autoconsumo rico e insolidario, menos gracias por el Estado. Todo esto, yo no sé si merece la pena que entremos. Si queréis, entramos. Básicamente, podemos pasar a la siguiente hoja. Básicamente, el mensaje que transmitían era que la factura que pagamos tenemos una parte fija, que se determina potencia, y una parte variable, y con todo eso se pagan los costes del sistema eléctrico, que tiene unos costes fijos y unos costes variables. Pero contrariamente a lo que podría pensarse, que la parte fija del recibo paga la parte variable de los costes y la parte variable de la parte variable, hay una parte de la parte variable que sirve para cubrir costes fijos. Como yo ahorro en la parte variable de la factura gracias al autoconsumo, consumo menos, estoy dejando de contribuir a costes fijos del sistema. Entonces, en esa medida que estoy dejando de contribuir a costes fijos del sistema, de este ahorro que yo tengo por bajar en la curva de la parte fija, parte variable, pues al reducir el consumo hay un ahorro, y de este ahorro, esta cantidad pequeñita que corresponde a un poco de los costes fijos que cubro con la parte variable del recibo, es la parte insolidaria de mi ahorro. Se supone que yo estoy siendo insolidario con el resto de los consumidores cuando... Entonces, ese argumento técnicamente visto así es correcto. Lo que pasa es que, primero, estos costes fijos son unos costes reconocidos que no están auditados, que estamos reclamando una auditoría de costes de toda la vida, y no se sabe por qué esos costes son esos costes y no son otros. Segundo, en todos los países razonables del mundo tienen una parte fija del recibo mucho más baja, y sin embargo, con lo cual el problema se agravaría porque estarían, digamos, esta parte insolidaria del ahorro sería mucho mayor, y sin embargo están favoreciendo el autoconsumo. ¿Por qué? Porque los beneficios compensan con creces este pequeño, digamos, perjuicio. Y ha dicho que estamos también contribuyendo a reducir el precio de la electricidad, con lo cual, vete a saber las cuentas cómo saldría. Al final, como decía en la pantalla anterior, si más un momentito, la prueba del algodón. Otros países favorecen el autoconsumo con menos sol y con menos fijo en el recibo. Fijaos, pasad otra vez por favor, que este coste fijo que tenemos en el recibo, que nos lo duplicaron entre agosto del 14 o del 13, no me acuerdo, hace unos años, y febrero, en unos meses nos lo duplicaron este fijo, es lo más alto del mundo. En otros países o no tienen coste fijo en el recibo, o lo tienen más pequeño. Y esto es el gran disuasorio para el autoconsumo, porque si este precio que tengo que pagar de todas formas por este consumo, en lugar de ser compuesto por un coste fijo y un coste variable, fuese todo coste variable, este ahorro del consumo me significaría un ahorro mucho mayor. El hecho de que prácticamente de lo que yo pago una parte sea fija, me dice yo para qué tengo que ahorrar con autoconsumo o con mejores electrodomésticos o como sea, si no me compensa. Ese es el gran problema que tenemos en España para el autoconsumo. La situación legal en España, pues ya os he ido anticipando, ya lo sabéis. Primero, la situación social. Ha habido muchas dudas, mucha gente que lo dudaba, pero ya casi nadie cuestiona los beneficios del autoconsumo. Pero normalmente se piensa en el individual. La mayoría de la gente vive en pisos y ni se plantea la posibilidad de hacer autoconsumo ellos. Eso es para otros, para los que viven en un pueblo o en un chalet. Esto empieza a cambiar, pero esto es muy reciente, por eso lo pongo aquí señalado de forma distinta. Bueno, el ministro Nadal decía que esto era para gente de chalés, pero era él quien prohibía a los pisos. No es que lo prohibía él mismo. Entonces, el autoconsumo compartido, que es el que ve al final de la presentación,
es necesario y es posible, y hay que meterlo en la agenda social y política porque es muy bueno, ¿no? Y en la agenda política últimamente ya se puede decir que está, últimamente ya se habla del tema. Eso a nivel social. A nivel político tenemos una serie de normas que no voy a entrar en ellas, digamos, hay muchas más, pero las más clave históricamente, y esta que está aquí recuadrada, que es el Real Decreto 900-2015 que regula el autoconsumo a día de hoy, es la norma en vigor, que está, digamos, fundada en el marco de la Ley 24/2013 de reforma del sector eléctrico, que es en esta ley donde se creó el impuesto al sol, y que salió en el año 2015 después de 2 años de borradores que lo único que hacían era disuadir a la gente, meter miedo a la gente, con lo cual ha estado el tema paralizado durante un montón de años en que el resto de los países avanzados esto crecía como la espuma. Pasamos. Este es un resumen de todas las virtudes del Real Decreto 900-2015, que es para empezar y no para estar aquí media hora. El impuesto al sol, que es un cargo de energía que yo mismo produzco con los paneles que yo me he pagado en mi propia casa y consumo en mi propia casa sin que salga nadie, pues sobre eso, que es algo mío interno, tengo que pagar un impuesto. Está exento por ahora para instalaciones pequeñas, las domésticas, pero es un por ahora, siempre como amenaza para que la gente... Luego, hay otro impuesto sobre el término de potencia que te puedas ahorrar, pues para que no te lo ahorres. Los excedentes vertidos al barrio se regalan, a menos que te vayas a tratar como productor, en cuyo caso tienes una burocracia y unos impuestos y toda la historia. La prohibición del autoconsumo compartido, aunque el Tribunal Constitucional anuló esa prohibición. Dificultades administrativas. La obligación que he dicho antes de instalar un contador de generación, que es innecesario en la mayoría de los casos, y además ponerlo donde más fastidia. Te obligan a ponerlo al lado del otro, por lo cual si estás en un chalet, una casa de campo, que tienes el contador normal en tu fachada, pues tienes que hacer un agujero en la fachada donde no, y meter ahí un cajón así para poner el contador que va a medir la generación, que no hace falta porque lo puedes medir indirectamente. O sea, no hace falta medirlo, además, mejor dicho. Bueno, restricciones, y luego lo más divertido son las sanciones de hasta 60 millones de euros por incumplir las normas de registro. Es la misma sanción máxima que puedes tener por un problema grave a nivel de una central nuclear. Entonces, imaginaos la comparativa. Todo esto contradice la normativa europea e incluso su propia transposición española. Ahora bien, aquí resaltado en negrita, a pesar de toda esta batería de inconvenientes, ya hay una norma y eso está permitiendo que la gente se haga autoconsumo. O sea, el tema es que ni siquiera así están paralizándolo. Ahora ya por fin se está desparalizado, aunque va muy despacio. Pasamos aquí una serie de reacciones que hubo contra esta norma legal tan mala, entre ellas el recurso al Supremo de la plataforma por un orden energético que nuestros abogados en Barcelona de Jultro presentaron en su día y que todavía sigue sin resolverse. Otra de las cosas que podemos destacar aquí es que toda la oposición, menos el PP, ha estado de acuerdo bueno, incluso el PP en ciertos sitios como en Madrid o en ciertos documentos, en acuerdo de investidura con Ciudadanos y tal, prometía que iba a mejorar la norma. Pero luego la realidad es que el PP vetó, bueno, hubo la oposición en el Congreso, todos menos el PP, presentaron una proposición de ley, pero fue vetada, no se admitió a trámite no se pudo tramitar porque el PP lo vetó, y uno de los que habían firmado la proposición de ley, que era Ciudadanos, se sumó al veto. O sea, por un lado lo proponían y por otro lado se quedaban así mismo. Decían que mejor Ciudadanos, que mejor negociar, que no entrar en vías judiciales, y al final ni negociar ni nada. Con lo cual tenemos la oposición del PP y Ciudadanos en la práctica también, y los demás intentando hacer algo. Entonces, esta proposición de ley que no llegó a poder tramitarse por el veto, tenía esta serie de mejoras que se introducían. Quitaba el impuesto al sol y en general ningún gravamen debido. Los excedentes se pueden verter a la red y no se pagan como almacenamiento, pero se pagan como si fuera cualquier otro generador que los inyecta.
sencillez administrativa. Si no se vierten excedentes, podría haber ventajas también mayores incluso en la parte administrativa. Y en fin, se permite el autoconsumo compartido. Y otra cosa que antes no he mencionado, en la norma que tenemos se supone que todos los equipos de generación y de consumo tienen que estar dentro de una referencia catastral de 14 cifras, que quiere decir dentro del mismo bloque, la misma casa. Entonces, aquí, digamos, en la propuesta que se hizo, que no llegó en ese momento a ser tramitada, se pedía que se pudiera ponerse un poquito más lejos, en un rango de unos centenares de metros o una cosa así, que es el rango definido por estar en la misma red de baja tensión, colgando del mismo transformador. Otra mejora para facilitar que se pudiera hacer instalaciones. Pasamos... Perdona, ¿podrías explicar mejor eso de que los excedentes se tratan como los de cualquier generador? ¿Cuál es exactamente la... Sí, digamos que la propuesta que se hacía en ese momento era: tú eres un generador, bueno, la generación con renovables se podía originalmente verter a la red y además vender esa energía en la red, en el mercado seguro que el precio del pool en ese momento, y además tener una prima. La prima se quitó con la moratoria, pues por lo menos poder vender en el mercado a precio del pool. Es la idea. Pues significa que tienes que darte alta como productor, tienes que pasar por todos los trámites, pero por lo menos que te lo formule. Pero, aunque no me lo he saltado, había otra letra pequeña que permitía que un desarrollo normativo pudiera facilitar una compensación. Ahora vamos a entrar en este tema un poquito más sencilla. Es decir, que un consumidor no tuviese que hacer una parafernalia de gestiones burocráticas y meterse con impuestos y todo eso para poder ser remunerado por la energía que viene. Pasamos. Pues aquella proposición de ley que no pudo ser tramitada porque la vetó el PP y Ciudadanos, en mayo de este año se volvió a presentar. Y esta vez, como el tribunal, no sé si el Supremo o el cual, había, digamos, cambiado los criterios por los cuales un gobierno podía vetar una iniciativa parlamentaria, el veto que originalmente había podido hacer el PP por motivos económicos, de presupuestos y de déficit, esta vez no pudo hacerlo, porque ya no podía. Con lo cual, esta vez sí está registrada y está a la espera de que algún grupo político lo apadrine, esta proposición de ley. Pero en paralelo, el gobierno saliente de PP, justo los días que estaba yéndose, sacó... Bueno, esto quizá lo vamos a ver mejor en la siguiente pantalla, porque si no es mucha letra. Esto es lo que tenemos en vigor, aquí el recuadro, la ley del sector eléctrico y el Real Decreto de Autoconsumo del 2000. En mayo, con una historia previa que he contado del veto y todo eso, tenemos una proposición de ley de autoconsumo que está ahí registrada a la espera de que alguien la ponga en marcha para tramitar en el Congreso. Llega junio, todo esto este mismo año, y el gobierno de PP, justo los días que se iba, saca un borrador de Real Decreto de Acceso y Conexión que dentro tiene dos partes y la segunda parte se dedica al autoconsumo. Y mejora bastante lo que el mismo gobierno había promulgado aquí. Aquí aparece autoconsumo compartido y ahora veremos más cosas. Una serie de mejoras. Como es un borrador, se presenta a la sociedad para alegaciones. Entonces, la plataforma es uno de los miembros de la Alianza por el Autoconsumo. Ya sabéis que hace es autoconsumo, que si no, no cabe. La Alianza por el Autoconsumo, que tiene organizaciones ecologistas, tiene sindicatos, tiene organizaciones empresariales, patronales de las renovables, etcétera, etcétera. Y estamos nosotros. Presentamos ese mismo mes de junio una serie de alegaciones que, si esto ya suponía, el borrador ya suponía una mejora respecto de la norma en vigor, pues para mejorar todavía más lo que decía el borrador. Entonces esta es una vía que está abierta. Mejorar a nivel de Real Decreto la normativa de autoconsumo. Pero a nivel de Real Decreto no puede contradecir vicios originales que están a nivel de ley, que tienen un rango superior, entre ellas el impuesto al sol. Entonces podríamos quitar muchas cosas por esta vía legal, pero no el impuesto al sol. Por eso, ahora mismo, el gobierno con el que hemos hablado, la Alianza por el Autoconsumo,
mantiene esta vía abierta, pero también quiere ver si puede progresar la vía de esta ley que estábamos diciendo antes. Al ser de rango de ley, podríamos quitar el impuesto al sol. Entonces, el trámite normal de la proposición de ley nos dicen que, yo de esto no soy experto, pero bueno, que puede llevar meses, un año, no se sabe cuánto, por problemas políticos en el Congreso. Entonces, ya llevamos unas semanas a la espera de si el gobierno saca la misma norma, pero metida dentro de un Real Decreto de Ley. Aquí he puesto de autoconsumo. Posiblemente no fuera un Real Decreto de Ley de autoconsumo. Ahora estaban hablando de un Real Decreto de Ley de medidas contra la subida de la luz, entre las cuales habría medidas, estaría de autoconsumo, y donde nosotros estamos diciendo que metan literalmente esta ley para que los partidos que la apoyaron ahora no tengan la excusa de que no la quieren apoyar. Entonces, esto hace unos días iba a ser el día 21 de septiembre, ahora me ha dicho Julio hace un rato que le ha dicho Dani Pérez de la Luz que va a ser este viernes. Yo no sé si va a ser cuando todo se retrasa. Pero esto daría lugar a un Real Decreto Ley publicado en el Consejo de Ministros, que el Congreso tendría un mes para convalidar si los partidos lo apoyan, y si no, se pierde, se retira. Sería una vía acelerada para conseguir el mismo efecto que es aprobar esta ley, tras de la cual vendría un buen Real Decreto, sin depender ni de este retraso, este proceso más lento, ni depender de la antigua ley. Esto es lo más complicado, que intenta poner un plan gráfico, pero no sé si se ha entendido. Bueno, está muy bien. Pues, pasamos. Esto ya aparte, no quería entrar porque, bueno, sí, como queráis. Aquí estoy viendo una serie de aspectos de la normativa y cómo se tratan en la norma en vigor, esta columna, en el borrador que se presentó para alegaciones, el PP mismo, y en la proposición de ley que estamos nosotros queriendo apadrinar, y las alegaciones que hicimos a este borrador. Es decir, sería lo original, lo actual, una mejora que propuso el PP y la mejora que propondríamos nosotros. Entonces, empezando por cosas sencillas de ver, consumidores, aquí había un único consumo, un único consumidor, autoconsumo individual, y aquí ya desde este momento se permite que haya varios. Pero el cómo y los detalles es para entrar mucho, como queráis. Para que os hagáis una idea de tener en cuenta la hora que es, que ni la controlo, pasa unas cuantas, sigue pasando y veis que hay bastante material. Entonces vamos a dar, vuelve para atrás, pero para que veáis para decir, no entra en el detalle, por lo menos los aspectos que va a tirar más para atrás. Más. Una más para atrás. Ahí, no más, ahí. El tema de las baterías es poco conflictivo. El contador que os he dicho antes, el contador de generación, que no sea obligatorio. El dónde se ponen las instalaciones y dónde están las cosas situadas, unas con respecto de otras, que es donde lo que os decía, la referencia catastral, y que aquí estamos proponiendo un ámbito más abierto para permitir un poquito más lejos sin que sea lejos. Pasamos. El tema del impuesto al sol, que lo queremos quitar. El otro impuesto al sol sobre el premio de potencia, que lo queremos quitar. Luego un tema que es más técnico, que tiene su intríngulis, pero tiene sus consecuencias también, que es los distintos tipos de autoconsumo que se plantean. Vamos a saltar de momento. El cómo se remunera el excedente. Básicamente la idea es que en la norma del gobierno hay que ser un productor, hay que darse de alta como productor para que te paguen algo por lo que tú viertes, por tus excedentes que viertes. Y nosotros estamos diciendo que además de eso puede haber otra forma más sencilla, que es que el consumidor, sin tener que darse de alta como productor ni nada de eso, que eso hay un problema por ahí, un error en nuestras alegaciones, pero vamos. La idea es que yo soy un consumidor sencillo, no quiero darme de alta como productor, Un autoconsumidor, pero como uso el término consumidor para referirme en la norma del gobierno hay productor y consumidor, y a lo mejor yo soy las dos cosas. Pero prosumidor es un término que se ha puesto de moda, que hay quien no le gusta, pero lo que yo vi aquí es que en términos formales, legales,
se habla de productor y se habla de consumidor sin perjuicio de que sean el mismo, pero son sujetos, figuras legales con esos nombres. Entonces, la idea es que no haga falta ser productor, baste con que sea consumidor, que tienes tu capacidad de generación, pero no tienes una figura legal de productor, pues que yo, en lo que vierto, en lugar de que me lo paguen a precio de pool, o mejor dicho, que me lo paguen a precio de pool, pero en lugar de que sea mediante transferencias o a través de una cuenta del sistema eléctrico que tiene que pagar luego no sé qué historia, es una cosa complicadísima, simplemente que me descuenten en el recibo en la parte regulada, en la parte en el fijo o en la parte variable, pero regulada, hasta el límite de que si queda a cero ya no me descuenten más, lógicamente. Con lo cual también se está imponiendo un límite para que la gente no ponga instalaciones demasiado grandes. ¿Cómo me lo descuentan? Entonces es la idea de que se puede hacer vía producción o vía, o sea, con un sistema de generación normal o vía descuento en la parte regulada de la factura. Luego están los detalles que no vemos. Pasa, por favor. Luego, una problemática genérica, cuando hablamos de autoconsumo colectivo o compartido, es cómo se hace para que la energía que se genera en común, o no en común, ya veremos, se reparta entre los distintos consumidores. Qué fórmulas, qué criterios, todo eso es un mundo que podemos entrar luego un poquito. Pasamos. Luego hay una serie de limitaciones, que nosotros lo que queremos es quitarlas, restricciones que no tienen sentido. Un problema de titularidad, que hay ahí temas legales donde tampoco tengo yo mucha seguridad en algunos temas, qué es el titular, qué significa ser el... en fin. Y luego hay una serie de temas que no me he entrado más, pero para que hagáis una idea de por dónde van los tiros. Ya este tema lo pasamos entonces. No sé cuánto tiempo queda. Pues estamos a y 15, yo creo que bien, ¿no? Y para acabar. Podemos dejar... consumo compartido para otro día, ¿no? Lo podemos dejar para el próximo Esa día, era la ¿no? pregunta. Sí, Entramos en esa división. claro, Vale, sería todo pues, esto, ¿no? Sí, aquí hay... sería... Bueno, pues ya está. Entonces, Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.